Continuamos con la información aquí en la revista y hoy día quiero saludar a Yerko Núñez, senador. Le agradezco mucho por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Natalia. Muchas gracias. Y también Víctor Gutiérrez, diputado. Bienvenido. Mucho gusto. Buenos días. Igualmente, vamos a continuar a hablar de lo siguiente, porque opositores piden explicaciones al ministro de Gobierno, la Fiscalía y Unidad de Investigaciones Financieras sobre el caso del director de la Fuerza Anticrimen en Santa Cruz, sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. En la oposición exigen que el ministro Carlos Romero y otras instancias informen sobre los movimientos de los dos oficiales de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz, además de señalar que el caso fue objeto de un informe y seguimiento por parte de la DEA. Queremos el flujo migratorio a que han salido del país, si lo han hecho con recursos de los bolivianos, si lo han hecho de manera particular y a qué han ido. También estamos pidiendo al fiscal general del Estado, mediante petición de informe escrito, queremos saber cuáles son los policías que han sido denunciados, cuáles han sido investigados, cuáles han sido procesados. Nosotros sabemos que la DEA ha elaborado también un seguimiento a este asunto, pero lamentablemente como el gobierno ha, entre comillas, nacionalizado la lucha contra el narcotráfico, no hay cruce de información ni por cooperación. Entre tanto, en el MAS creen que en primera instancia se tiene que verificar la veracidad del audio, donde se revelan presuntos vínculos de los policías en cuestión con el narcotráfico, para investigar las relaciones que podrían existir. De ser evidente que es auténtico este audio, en mi criterio debería salir de la esfera del derecho interno que tiene la policía y remitirlos al Ministerio Público, porque evidentemente constituye un hecho delictivo que tiene que ser investigado. La Inspectoría de la Policía Boliviana informe, indague cuándo viajaron, cómo viajaron, quién autorizó el viaje, qué hicieron en el viaje, que supuestamente ya lo tiene el informe. Se informa que la oposición planteó la interpelación al ministro de Gobierno, que fue fijada para el 25 de mayo en la Asamblea Legislativa. Policías presuntamente vinculados con narcotráfico es lo más reciente que está manchando la imagen de la policía. Senador Núñez, ¿cuál es su posición? Mire que es triste ver que en estos últimos tiempos la policía en menos de 2 meses se han denunciado varios actos de corrupción que van vinculados al narcotráfico, a la violación, al contrabando. Es preocupante, en estos últimos días hemos visto dos policías que están involucrados en narcotráfico. Es por eso que el día de ayer hemos hecho una petición de informe escrito al ministro de Gobierno para que nos dé el flujo migratorio de estas personas y saber si fueron de manera oficial, quién los mandó o si fueron de manera particular, a qué fueron. Creo que es importante poder conocer. También estamos mandando al fiscal general del Estado para que nos diga qué personas han estado denunciadas, si han sido investigadas o si tienen sentencia, en el caso de narcotráfico, porque no es de ahora el tema. Hay coroneles, capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos que han estado involucrados en estos últimos años en el tema de narcotráfico. Creo que es importante conocer toda esta información. El pueblo boliviano necesita una respuesta, la policía es una institución del pueblo y por lo tanto es importante de que el Ministerio de Gobierno pueda hacer una limpieza de estos policías corruptos que están involucrados en temas de corrupción y hacer una investigación imparcial. Ahora, diputado, el ministro de Gobierno dijo que toda la información que se tiene era de contacto y no hace informes de inteligencia. ¿Cómo ve todo el manejo de información, de los datos que se dan respecto a estos jefes policiales, el narcotráfico y también los datos que se dan para esclarecer este tema? Bueno, yo considero que más allá del matiz que introduce el ministro de Gobierno, debo de saludar y aplaudir la decisión que ha asumido anoche el general Calderón, comandante general de la Policía Boliviana, al suspender a los que están hoy día aparentemente denunciados, suspenderlos del ejercicio de sus funciones e instruir inmediatamente que se proceda de acuerdo a ley. Acá, ante la posibilidad de la comisión de un ilícito, no cabe, digamos, un procedimiento interno, porque al interior de la Policía Boliviana, de acuerdo con su propia ley, solo se procesan faltas. En este caso hay la posibilidad de la comisión de algunos ilícitos y si esto fuera así, lo que corresponde es que el Ministerio Público haga su labor, cumpla con su labor. Lo expresado acá por el senador Núñez es algo muy grave y debe de investigarse. Y yo creo que el Estado boliviano está en una lucha tenaz contra la corrupción y como lo dijo Evo Morales en innumerables ocasiones, caiga quien caiga, se debe sancionar a quienes estén involucrados en hechos o actos ilícitos de esta naturaleza, más aún si se trata de una institución como la Policía Boliviana. Y en este sentido, yo creo que lo que ha hecho, reitero, el general Calderón la noche de ayer me parece interesante e importante,
hay que hacer una investigación penal y ellos obviamente en el marco de la ley tendrán que asumir su defensa, pero hay cosas que llaman poderosamente la atención. En la policía boliviana no es precisamente una política institucional la continuidad en los cargos y resulta que el principal sindicato denunciado tiene creo que 4 años de permanencia en la conducción de la FELC. Es un hecho que de por sí llama la atención, creo que debe de investigarse y hay que luchar tenazmente contra la corrupción. Permítame, estamos en Santa Cruz junto a Gabriela Oviedo. Adelante, con usted. Buenos días, Natalia. Saludamos también a nuestros invitados. Senador Núñez, ¿qué considera que está pasando dentro de la institución policial? Este último tiempo hemos escuchado muchas denuncias de actos ilícitos cometidos por los propios policías. Es una pena, hemos visto cómo la policía se ha descuidado de luchar contra la corrupción, contra el contrabando, contra el narcotráfico, se ha dedicado más a perseguir a la oposición. No nos olvidemos de que se filtraron también audios cuando el comandante de la policía decía que estaban haciendo seguimiento a los líderes de oposición. Tenemos una policía que está más preocupado de temas políticos que de ver y mejorar la calidad de vida de los bolivianos, de luchar contra este mal que está haciendo mucho daño al país, que es el narcotráfico, la corrupción, el contrabando. Hemos visto últimamente violaciones en las cárceles. Creo que eso es preocupante. Creo que la policía tiene que hacer una reingeniería de su trabajo, identificar cuáles son los policías corruptos y trabajar con los buenos policías, que sabemos que hay muchos en nuestro país. Creo que el gobierno debe dejar de hacer política y dedicarse más a trabajar en bien de la ciudadanía. Diputado Gutiérrez, usted ha observado el hecho de que el coronel Gonzalo Medina haya estado 4 años en el cargo, pese a que cambiaron comandantes a nivel departamental y a nivel nacional. ¿Usted cree que hay algo ahí que se debe investigar a quien lo mantuvo en el puesto? Sí, yo considero que son temas que llaman la atención. Reitero, la policía boliviana no tiene como política institucional la continuidad en el ejercicio de un determinado cargo. Y estos son síntomas, obviamente, que, reitero, lo pongo así, llaman la atención. No voy más allá, que se investigue, pero el hecho como tal es un hecho que conmueve y que preocupa, porque lamentablemente generalmente hay una tentación de incurrir en la generalidad. Yo conozco muy buenos policías, muy buenos oficiales, conozco una institución hace mucho tiempo atrás por la profesión. Yo soy abogado penalista hace muchos años atrás, me he relacionado mucho con ellos y conozco muy buenos oficiales, muy buenos policías, pero hechos como estos de pronto ponen en tela de juicio la imagen institucional, cuando hay una policía que ha tenido también bastantes logros en estos últimos años. Por lo tanto, debe de investigarse a profundidad y debe sancionarse como manda la ley. Acá no hay que encubrir a nadie. Lo peor que podría suceder es que se pretenda encubrir. No le hacemos un favor al proceso de cambio, todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que se va a proceder en el máximo de lo que la ley establece. Senador, es un caso muy serio y por demás delicado, porque hablamos de narcotráfico, jefes policiales. ¿Qué tendrá ese informe ustedes que van a pedir al ministro de Gobierno? ¿Qué preguntas van a hacerle? Mire, son varias preguntas que tenemos. Sobre todo queremos saber el flujo migratorio de estas personas, ¿no? Si han ido de manera particular, si han ido de manera oficial, si es de manera oficial, quién los ha mandado. Creo que es importante poder conocer este tema. También estamos mandando carta al ministro de Economía y Finanzas Públicas para que la encargada de la unidad de investigación financiera, que es Teresa Morales, nos pueda decir cuáles son las cuentas bancarias que estos personajes o estas personas enunciadas tienen. Además, cuál es el flujo de dinero que han manejado en estos últimos tiempos. También estamos mandando al presidente del Consejo de la Magistratura una petición de informe para que ella pueda derivar a derechos reales y saber si es cierto de que tienen departamentos. Se ha denunciado de que hay un apartamento que cuesta más de $850.000. Eso queremos saber si es cierto. Creo que es importante hacer una investigación, ¿no? Toda persona es inocente hasta que se le demuestre su culpabilidad y por lo tanto corresponde de que se haga una investigación seria, y nosotros como legisladores, inmediatamente conocedores del tema, hemos hecho todas estas peticiones de informe para conocer, para saber de manera oficial qué es lo que está pasando en la policía y si es cierto que estos policías están involucrados en narcotráfico.
Diputado Gutiérrez, precisamente sobre los bienes del coronel Medina se ha dicho mucho, casas muy caras que tendrían varios vehículos también a su nombre que no guardan relación con el monto de dinero que él recibe como sueldo mensualmente. ¿Qué pasará con la Unidad de Investigaciones Financieras? Tengo entendido que tiene la obligación de investigar. ¿Ustedes hasta cuándo van a esperar esta investigación? Bueno, anoche se ha pronunciado Teresa Morales, a quien dicho sea de paso conozco, creo que es una profesional muy eficiente y la Unidad de Investigaciones Financieras va a cumplir, no lo duden, a cabalidad con su función, va a brindar toda la información respecto de los bienes que pudieran tener estos oficiales involucrados. Por supuesto que un país como Bolivia, y teniendo como conocimiento que precisamente aún los de más alto rango no ganan grandes sueldos, llama la atención si lo que dice el senador Núñez es evidente o es verdad, de que poseen bienes que a cualquier cálculo, a ojo simplemente escapa obviamente a la realidad que vivimos. Yo creo que todo eso debe de investigarse. Y bueno, somos en Bolivia todavía muy pocos, nos conocemos y con seguridad que esta verdad va a salir a la luz. Ahora también hay que tener presente que hay mucha gente que puede que tenga algunos bienes, pero que no los registre a su nombre. Hay muchas cosas de por medio, pero todo tiene que investigarse. Es lo mejor que le podemos hacer al país, investigar y sancionar, si el caso fuere, con la mayor drasticidad a todos a quienes estén involucrados en estos hechos. Gabriel Oviedo con usted más adelante en otro Contacto Nacional. Hasta cualquier momento, Natalia.